La Fiscalía Internacional brilla cuando aplicas teoría de las banderas, cuando combinas lo mejor de cada jurisdicción. Alex Algarci, que hoy fundador de Fiscal. ¿Qué cosas buenas tiene nuestro sistema de fiscal o de Hacienda? Pocas. ¿Y cómo llevo el dinero? ¿Y cómo tributo los rendimientos que me está generando? Y lo hago como persona física y lo hago como empresa. ¿Y puedo utilizar los fondos de mi empresa o tienen que ser los míos? Yo cuando acabé la carrera, en realidad no estuve en fiscalidad, estuve en finanzas. Me fui a trabajar a Londres. En 13 meses que estuve allí, me llevé de paquete 3 enfermedades crónicas con 22 años. El éxito empresarial que has tenido no solo no lo has disfrutado, sino que has sufrido mucho. Entonces la crisis de burnout se convirtió en una crisis de identidad. Digo yo, hostia, si yo era útil en esto y no en la parte de management, ahora que dejo de ser útil en esto, ¿en qué soy útil yo? Hoy tenemos con nosotros a Alex Algarci, CEO y fundador de Fiscal. Correcto. Vamos a hablar de 1000 temas. Yo tengo muchísimas ganas de este podcast. De hecho, hemos hecho un podcast antes de empezar a grabar este podcast, que yo te he empezado a preguntar 1000 temas. La gente va a aprender muchísimo hoy. Entonces, bueno, lo primero de todo, Alex, bienvenido. Muchas gracias. Estoy encantado, de verdad, de que estés aquí. Creo que hay mucha parte de educación sobre fiscalidad que la gente pues muy probablemente no tenga o tienen un nivel más básico y yo creo que pueden tener un nivel muy, muy avanzado, ¿no? Y que, oye, que son herramientas que son perfectamente lícitas y que si la gente conoce van a tener una ventaja competitiva en el mercado, ¿no? Sí, porque a menudo esto se delega en el gestor. Claro. Y a menudo la gente tiene gestores y no asesores, claro, pensando que tiene asesores. Claro. Y se desentienden. Qué gran diferencia, ¿eh? Y además el gestor, cuando es gestor y no es asesor, es que se despreocupa por completo y lo único que hace es pasar papeles. Ya no es que se despreocupe, es que al final, si le estás pagando 100, 200, 300 euros a una persona, te va a hacer los papeles, te va a hacer las declaraciones, pero no se va a parar a estudiar tu empresa para hacer una planificación fiscal. Claro. Entonces, que ahí es donde está la gran diferencia. Correcto. Donde se consiguen las ventajas competitivas, los ahorros, las inversiones eficientes. Correcto. Y de hecho, imagínate, dos empresas exactamente iguales, ponte en España, que facturen 2 millones de euros, una bien asesorada financieramente y fiscalmente y otra no, es que le come la tostada. O sea, es que le gana por goleada. A ver, muchas veces nos parece una rentabilidad anual buena, un 10, un 20, un 30%, y estamos pagando en impuestos un 10, un 20, un 30%, claro, muchas veces. Entonces, solo nos fijamos en la de subida, pero no en que no baje tanto. Claro. Es decir, las que están de más se agradecen, pero no nos fijamos en las que nos restan. Claro, totalmente. Oye, mira, vamos a hacer una cosa. Voy a decir a la audiencia que dejen comentarios todas las dudas que tengan a nivel de particular o empresarial, a nivel de fiscalidad, que le vamos a responder a todas las dudas, ¿vale? Porque yo creo que es algo... Todo el mundo tiene dudas. Oye, mi padre, tengo este dinero, ¿qué hago tal? Totalmente. Entonces, todo el mundo, todas las dudas que tengáis de fiscalidad, ponedlas abajo y Alex y su equipo las van a responder. Venga, ¿vale? Y contestaremos todos los comentarios. Así que vamos a hablar de muchos temas. ¿Suelen dejar muchos? Sí, va a haber comentarios, seguro. La gente ya se anima. Además, cuando les invito... Con este claim, seguro. Claro, tío, hay que conseguir... No, y sobre todo, de verdad, que yo quiero que esto sea... Hoy sé que va a ser súper útil para la audiencia. Entonces, venga, vamos a... Oye, podemos ponernos como meta hacer el podcast más rentable de la historia. ¡Ojo! De escuchar. Venga, o sea, porque... es verdad, porque al final es una hora y que sea la hora como más rentable de tu vida, ¿no? Y si luego puedes hacer tu pregunta específica... Más todavía. Los fees de según qué asesores son altos y te los puedes ahorrar en ese sentido. Totalmente. Bueno, ya en Nueva York y países así ni te cuento, ¿no? Sí, correcto. Hay que, bueno. Y cuanto más especialista, pues... Y cuanto más especialistas, más. Venga, pues vamos a entrar un poco en materia, porque claro, cuéntanos un poco qué es Fiscal, ¿no? Y qué es lo que hacéis exactamente, en qué sois expertos. Bueno, pues Fiscal nace, bueno, al principio era Alex Algarci, pasó a Algarci Asociados y acabó siendo Fiscal. Vale. Cuando ya era una cosa que ya trasciende a mí por bastante, en escala y en muchos sentidos. Claro. Pero nace como respuesta a una necesidad mía propia. Al final, yo soy hijo de asesor fiscal de toda la santa vida, la asesoría de mi padre tiene muchos más años de los que tengo yo, claro. Y bueno, digamos que aunque porque sois gallegos. Somos gallegos, sí. Gallegos, somos de Vigo, como tu pai. Como meu pai. Bueno, tu pai mi padre es gallego también de Pontevedra. Sí, perdona, dale. No, faltaría más. Pero es importante el dato porque tiene que ver con esta historia. Eso es. Y es que al final yo trabajé un año en la asesoría de mi padre cuando le llegó la edad de jubilación, en un intento por dar una continuidad, pero me frustraba bastante el hacer un estudio muy pormenorizado, muy profundo de un cliente para ahorrarle, hablando claro, 4 patacos. Y eso tampoco me permitía a mí cobrar unas fees aceptables. Entonces, ¿qué pasa? Que además de Afinso, que es la serie de mi padre, nosotros teníamos mucho trato con Garrigues, cuando le derivamos operaciones que se nos escapaban. Por tanto, yo tengo muy buena relación con personas en Garrigues Vigo y, por tanto, tenía un acceso privilegiado a información. Claro. Y curioseando allá por 2018 sobre estos temas de, oye, somos de Vigo, joder, tenemos Portugal ahí al lado, descubrimos el famoso régimen NHR, del que hoy disfruto, gracias a Dios, y empezaban a sonar
a lo lejos las LCs, Estonia, Chipre y todas estas cosas a las que ahora estamos muy acostumbrados, pero de aquellas no. Entonces dije yo, bueno, yo llevo aquí 2 telediarios, voy a preguntar, en Afinso nadie me sabe decir, tiro de Garrigues, oye, ven a tomar un café, ¿qué es eso del NHR? Y yo, ¿es que ni os suena? Es que ni os suena. ¿De verdad? Entonces dije yo, uy, pues puede que no les suene porque no tiene ninguna utilidad, o puede que no les suene y acabe de dar con un océano azul como la copa de un pino. Blue Ocean a tope ahí, ¿eh? Que resultó ser la segunda opción. Claro. Entonces yo tengo una suerte geográfica brutal de que a 25 minutos de Vigo podía pagar menos que en Andorra en según qué circunstancias. Claro. Y bueno, en 2020 con la pandemia fue el gran disparador que ya me expulsó de España, digamos. Claro. Y a partir de ahí comencé en 2020 una labor de research muy profunda porque no existía esa formación y he tenido que bucear todas las normativas de un montón de países que tenía que masterizar, pagar a despachos locales para acabar de acotar las dudas y construir un conocimiento que pudiera ser útil en ese sentido. Y bueno, digamos que a partir de 2022 despegué yo como persona individual, digamos, y a partir del 23 ya se empezó a conformar lo que hoy es Fixcal, que ya somos casi 70 personas, y bueno, pues eso, ayudamos a empresarios en lo que respecta estrictamente a fiscalidad internacional. Claro. Aunque tenemos un área corporate en España para todo lo que son pues, los famosos holdings y reestructuraciones societarias, escisiones, etcétera, pero nuestro fuerte es la fiscalidad internacional. Es cuando tienes operaciones fuera, o cuando te quieres mudar, o cuando quieres abrir un nuevo país, digamos. Vale. Ahí es donde somos fuertes. Vale. Y recientemente salió la línea de real estate un poco en respuesta a que a mí me generaba un poco de disonancia cognitiva al principio, pero a base de hablar con promotoras entendimos que podían vender muchísimo más si el cliente supiera, oye, yo quiero invertir en Dubái, quiero invertir en Dominicana, en Bali, en donde sea, pero me interesa la rentabilidad, me interesa el precio del inmueble, pero ¿y cómo llevo el dinero? ¿Y cómo tributo los rendimientos que me está generando? Y lo hago como persona física y lo hago como empresa. ¿Y puedo utilizar los fondos de mi empresa o tienen que ser los míos? Entonces vimos de nuevo un océano azul y una sinergia cojonuda con lo que ya hacíamos, con la audiencia y el target que ya teníamos, y dijimos, pues mira, Claro. maravilloso. Qué bueno. Y a día de hoy, pues te venía diciendo antes que para mí individualmente, que soy mal gestor y mal empresario, buen técnico, ha sido una puta locura de crecimiento, la Bueno, verdad. mal empresario, pero habéis pasado de 7 a 70 personas en un año. Sí, pero si por mí fuera, seguiríamos siendo 5. Ya. Que esa es la pero cosa. Bueno, pero hay que crecer para poder asumir proyectos desafiantes, hay que crecer porque Sí. si no tienes estructura no puedes crecer. Bueno, hacemos este pequeño parón para hablar del patrocinador del podcast, que es MediaPower. Ya sabéis que nosotros somos una agencia de marketing digital, así que si tienes un negocio o trabajas en cualquier empresa que necesite un impulso, os voy a decir exactamente cómo lo vemos. En MediaPower vemos los negocios como un deporte. Así que ayudamos a nuestros clientes a que ganen en el deporte de los negocios, incrementando las ventas, mejorando su propuesta de valor, haciendo SEO, SEM, campañas publicitarias, todo lo necesario para ser realmente competitivos con planes de growth, de escalado y de crecimiento. Así que si necesitas una agencia de marketing digital que no sea un mero proveedor, sino que sea un partner estratégico, ya lo sabes, contáctanos, te dejamos el link abajo para que juntos podamos ganar en el deporte de los negocios. Venga, seguimos con el podcast. Oye, ¿cómo es eso de pasar? Luego vamos a poner muchísimos casos prácticos porque tengo preguntas concretas para que la gente se lleve aprendizajes que pueda copiar y pegar y que le ayuden, ¿vale? Ok. Pero ¿cómo es eso de pasar de 7 a 70 personas en un año a nivel empresarial? Sí, un poquito más de un año, pero sí. Sí. ¿Cómo es en el sentido de cómo lo he vivido yo o cómo Sí, se hace? Porque ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo has vivido tú? Un crecimiento da vértigo, ¿no? Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia, claro. Vale, o sea, yo no he sido el artífice de este crecimiento. Es cierto que el primer tercio, digamos, hasta los 20, 22, no recuerdo cuándo fue el momento, la singularidad exacta, cuando nos dimos cuenta de que no podíamos promocionar ad infinitum, porque la empresa crecía más rápido de lo que nosotros adquiríamos conocimiento y experiencia. En ese sentido, las necesidades de atender a la demanda. Pues llegó un punto en que se nos enfadaba a todo el mundo, pasase lo que pasase. Claro. O por cerrarles las puertas, o por darles cita a 3 meses vista. Claro. Entonces, claro, la gente se frustra porque en fiscalidad a veces urgen las Muchas cosas. veces. Y claro, pues habría que formar a personas en una materia en la que no existía gente formada ahí fuera. Entonces, por eso digo que yo no he sido el artífice, porque mi rol ha sido tratar en la medida de lo posible de descargar mi cerebro en los consultores que iban llegando. Hacerle formación y tal. Claro. Exactamente. Entonces, ese ha sido un poco mi rol, mientras mis socios y los directivos que han ido llegando han acabado conformando lo que hoy es Fiscal. Pero pues como te decía, al final hemos tenido que salir a fichar talento al mercado.
talento senior, que nos enseñen ellos a nosotros o que nos aporten ellos a nosotros. Claro. Muy conscientes de nuestras limitaciones. Yo sé de fiscalidad, pero no sé de escalar empresas. Claro. Y además, pues se me da mal. No, y rodéate de estrellas y brillarás, ¿no? O sea, que es importante rodearse de gente talentosa. Sí. Y porque al final mi socio sí que tenía experiencia, ha tenido empresas con más de 100 empleados y demás, pero al final es un sector diferente, es un tipo de plantilla diferente. Además tenemos un equipo que yo le llamo DeFi, digamos, que está desperdigado por el mundo, y eso le añade una dificultad adicional para sincronizar, para procesos, la comunicación. Ha sido una quimera durante una parte de este tiempo, y bueno, masterizar esa parte ha sido duro, la verdad. Pero ¿Lo has pasado mal? yo las he pasado putísimas. Sí. O sea, yo no he disfrutado de ninguna. O sea, yo siempre había soñado con una décima parte de lo que hemos conseguido, y hemos conseguido 10 veces mis expectativas, y yo no lo he disfrutado. No has disfrutado. No solo no he disfrutado, o sea, he sufrido como un hijo de puta. Se puede decir. Sí, se puede. Porque se puede. soy genuino, es lo que hay. O sea, la pasé fatal. Estás en tu casa, ya lo sabes. O sea, el éxito empresarial que has tenido, no solo no lo has disfrutado, sino que has sufrido mucho. Te sé decir, además, en noviembre de 2022 fue cuando hice el burnout, que lo transité hasta agosto de 2024. Ese ha sido un poco el trayecto. Y estaba siendo muy consciente de que me estaba destrozando, pero que lo que estaba pasando era lo suficientemente extraordinario como para aguantar. A ver, es que esto viene de atrás. Yo no tengo la mejor gestión emocional del mundo. Y bueno, yo cuando acabé la carrera, en realidad no estuve en fiscalidad, estuve en finanzas. Me fui a trabajar a Londres, y en 13 meses que estuve allí me llevé de paquete 3 enfermedades crónicas con 22 años. Ostras, que tenía, macho. que fue psoriasis, Crohn y... ahora ya me estoy descreyendo el diagnóstico y no quiero abrir ese melón porque es largo y profundo de cómo se diagnostica la salud mental, pero trastorno bipolar también en su día. Entonces dije yo, vale, pues a lo mejor no valgo para este nivel de presión. Entonces, pues pasé un valle de 10 años, bueno, no llego a 10 años, 7, 8 años, en los que he tenido todo más controlado, y con este burnout me ha vuelto un poco el cuerpo a somatizar fuerte ahí. Y digamos que, pues hablando en plata, apreté el culo hasta que sentí que la empresa ya rodaba por sí sola con certidumbre y con seguridad, gracias a estos perfiles más senior, más un perfil de operaciones sobre todo, que fue el primero que llegó, después recursos humanos, y ya ahora un CEO a golpe de talonario, pero que está siendo muy, muy rentable. Y ahí volviste a respirar, ¿no? O sea, que hay momentos sí, difíciles. En agosto peté y me tiré 2 mesecitos un poco en barbecho, en formol. ¿Petar qué quiere decir petar? O sea, que un día te derrumbas, te pones a llorar, te quedas inmóvil. ¿Qué quiere decir petar? Yo ya venía llorando muchas mañanas al salir de cama. Que no, de no tener ganas de levantarte. De un tío así grande y formado, claro, diciendo esto, pero sí, es la realidad. Es la realidad. Trabajaba todas las horas del día. Gracias a Dios, mi familia, mi pareja me han apoyado muchísimo, porque he sido un fantasma por casa, trabajando desde que despierto hasta que me acuesto. Y me retiro un buen día, un 11 de agosto, que recuerdo acostarme en cama sin que estuviera mi rama ocupada con problemas específicamente, y respiraba y estaba relajado, y en cama notaba las pulsaciones fortísimas. Me toco y digo, esto va muy rápido. Y enciendo la luz y me estaba latiendo tan fuerte el corazón que lo veía. Estaba sin camiseta y veía el pecho como muy sutil, pero tal. Y eso empezó a alimentar una ansiedad, las pulsaciones más, y ya llamé a mis socios, hicimos una especie de protocolo de crisis, donde se le comunicó al equipo que la realidad, que yo estaba mal, que me iba a retirar del día a día durante unas semanitas o un par de mesecillos, y además veríamos cuál sería mi rol de reentrada. Porque esa es otra. Al principio yo formaba el equipo, y fue una etapa muy dura, donde no siempre dimos el servicio como había que darlo, y los consultores nuevos sobre todo. Pero claro, llega a este punto en el que, como no éramos capaces de atender a la demanda, al final pues crecemos la estructura lo más rápido que podemos, pero al mismo tiempo subimos pricings. Si hay demanda infinita, pues evidentemente subimos. Y el target se fue transformando en un tipo de empresa mucho más grande que el tipo de emprendedor al que yo atendía en 2021-2022. Y esto ha obligado a unas necesidades de información muy superiores. Entonces lo que hemos hecho es una especie de constelación de despachos especialistas a los que pagamos fees por acceso a su conocimiento, para que mis consultores le puedan preguntar. Entonces eso por encima alimentó mi sensación de no solo no valgo para empresarios, sino que además ni siquiera soy útil en el plano técnico. Porque soy yo quien les pregunta a ellos ahora. Porque se han convertido en especialistas del tipo de cliente con el que más tratan. Entonces la crisis de burnout se convirtió en una crisis de identidad. Hostia. Claro, digo yo, hostia, si yo era útil en esto
y no en la parte de management, ahora que dejo de ser útil en esto, ¿en qué soy útil yo? Claro. Y el cansancio y estrés se convirtió en incertidumbre y una especie de desasosiego existencial por el que pasé a finales del año pasado y un poco a principios de este año. Y ahora estoy trascendiendo a esto a base de reunirme pues, con muchos CEOs de empresas que me trasladan su opinión y me dicen, a ver, Alex, intentasteis sacar tu imagen de la empresa para que el día de mañana no fuera una empresa dependiente de mi cara y el orgánico bajó. Claro. Entonces, cuando sales tú ahí, tienes más autoridad, generas más confianza, entonces a lo mejor tu rol debería ser este. Claro. Debería ser estar comunicando. Claro. Y yo que me crié en una casa, no digo con una educación militar, pero el deber, lo bien hecho, el primero que se va, el primero que se va, el primero que llega. Ojalá fuese el primero que se va. Ojalá, el último que se va, Sí, tal. sí, sí. Y claro, cuando me dicen, no, pero a lo mejor tu rol debería ser este, un presidencialista, embajador, digamos, Sí, de marca. sí. Y yo, ya, pero es que esto es socio, joder. Claro, En plan, claro. ¿y cuándo trabajo? ¿Y qué hago para trabajar? Claro. Ese es tu trabajo. Claro. Y yo, ir a comer con gente, ir a cenar con gente, grabar podcast, grabar contenido. Claro. Entonces, bueno, estoy aceptando esa nueva realidad que está de puta madre. O sea, si objetivamente lo pienso, Sí. debería sentirme agradecido. Sí. Pero estoy reconfigurando esos cambios de rol tan súbitos, tan repentinos, que he tenido que vivir. Mola mucho que lo cuentes, joder, macho, así. Es que parezco un llorón cuando debería estar agradecido. No, pero... pero, coño, cada uno tiene su realidad y sus momentos, ¿no? Son etapas también y mola mucho que lo cuentes con absoluta tranquilidad y transparencia. Porque claro, la mayoría de veces contamos solo la cara A, ¿no? La cara del éxito y tal, y hay una cara B, coño, que es exactamente igual de grande a nivel superficie que la cara A, ¿no? Y yo que trato con no sé cuántas consultorías he hecho, no las he cuantificado, pero unas 1000 le estimo. No creo que llegue, pero por ahí anda la cosa y al final todos sufrimos cosas parecidas. Sí, sí, sí. Seguro, Todos. seguro, El que seguro. lo cuenta, el que no lo cuenta. Al final el asesor fiscal tiene un punto ahí de psicólogo, porque Sí. cuando cambias de residencia, oye, tu pareja se va contigo, es difícil convencerla, tus Claro. padres se están haciendo mayores, están malitos, a lo mejor no te Claro. deberías ir a 7-8 horas de distancia, a lo mejor te deberías quedar por Europa. Entonces acabas sabiendo la vida de la gente y los problemas de la gente Sí. y es algo muy común al emprendedor. Claro. No es permanente, pero siempre hay una fase de crecimiento que es muy jodida. Conozco Sí, sí. pocos que la hayan disfrutado. Yo muchas veces me escribo lo de disfruta del proceso, ¿no? Y ya me obligo. Y yo es verdad, pues me identifico mucho contigo porque los primeros años son muy duros, que son los momentos incluso de incertidumbre de no sé si voy a salir adelante o no. Y entonces se junta todo, macho, de verdad que es un torbellino eso de emociones, una montaña rusa. Y tu entorno a lo mejor no te entiende. No solo no te entiende, estás sino que un te poco critica. solo. Sí. Porque te dice, macho, es que no te vemos, es que ¿de qué vas? Es que encima estás raro, estás pensando en lo tuyo. Y yo, pero Estás sí. ausente, Claro, solo claro. presente en cuerpo. Claro, de verdad, es que no está siendo fácil. Luego cuando todo eso pasa, miras para atrás y al contrario, yo lo relativizo y digo, ay, venga, coño, no era para tanto. No fue nada, sí. No era para tanto, pero bueno, depende del momento. Pero bueno, oye, mucho mérito, ¿no? También estás en un punto en el que estás encontrando tu lugar. Sí, correcto. De Claro. hecho, como... Pero a nivel técnico, perdona que te diga, Alex, me has hecho, antes de empezar el podcast, una mini consultoría y me pareces una bestia. Luego vamos a poner casos Pero prácticos porque me encanta el tema. Pero de verdad una bestia. O sea, quiero decir, yo no he hablado así de fiscalidad con nadie sobre estos temas, excepto contigo, y he alucinado, y además lo cuentas con una naturalidad que es como, es obvio, ¿no? Es hablar de mi libro. Es hablar de tu libro. Claro, es la mierda con la que llevo inmerso un Claro. montón de tiempo. Sí, pero muy profundo, o sea, que tienes un conocimiento. Pero bueno, luego ponemos casos prácticos para que la gente de aquí, que nos escucha mucho empresario, pero también mucho particular, que se lleve cosas que puedan implementar en su economía y unidad familiar. ¿Vale? Ya sabes el hito que nos hemos puesto de que sea muy rentable de escuchar. Que sea muy rentable escuchar. Lo vamos a conseguir, lo vamos a conseguir. No olvidéis, poned en comentarios las dudas que tengáis que os las vamos a contestar. Venga, vamos al lío, seguimos. Vamos Entonces, allá. estás allí encontrando tu momento. ¿Tú dónde vives ahora? ¿Has estado en Portugal viviendo, no? ¿Estás en Portugal? Estoy en Portugal, sí. Vale, pero no sé si también estás en Portugal. Y ya está. Yo, como persona física, estoy en Portugal. Vale. Y las empresas, fiscal principalmente, está en Emiratos, tiene sus filiales en Malta, en Estados Unidos. Y bueno, ahora con el tema del real estate estamos ramificando más, Claro. porque a veces es interesante tener presencia local en los países más potentes, como Dominicana, por ejemplo. Claro. Pero ya te digo, me sirve como incluso introducción para que le sea útil a la gente de que cuando involucras la fiscalidad internacional, no se trata de irte a Panamá y te vas a Panamá, creas la empresa en Panamá y demás, y las cuentas en Panamá. Porque a lo mejor lo más interesante, si te vas a Panamá, que es un país de tributación territorial, esto quiere decir que lo que generes dentro paga, lo que generes fuera puede no pagar. Entonces, si tú te vas a Panamá, la empresa no debería estar en Panamá. Vale.
porque necesitas que tus rendimientos vengan de fuera para que estén exentos. Vale. Entonces yo estoy en Portugal, pero si mi empresa estuviera en Portugal, yo pagaría bastantes impuestos. Pagaría la empresa su impuesto de sociedades y yo pagaría, con muchas comillas, normal, como un portugués normal, porque el rendimiento sería doméstico, local, nacional. ¿El impuesto de sociedades en Portugal cuánto es? Ahora lo han bajado al 20. Al 20. ¿Estaba en? En el 21. Tenían 17,21 y han bajado a 16,20. Bueno, Solo que, bueno, bueno, España entonces, España es un 25. sí, correcto. Hay una primera parte del beneficio al 23 y el tema de la ley de startups, pues 2 años al 15%. Vale. Pero el régimen fiscal que yo tengo en Portugal, pues siempre a veces saco pecho de que pago menos de lo que pagué en Andorra sin vivir perdido en la montaña, Ya. Lo cual genera un poco de hype, ¿no? de tirria incluso a veces. Tirria, ¿no? Depende ¿Pero tienes de amigos en Andorra o no? Muchos, joder, Claro, y los claro. vacilo y en realidad Andorra tiene muchas cosas que no tiene Portugal en mi zona, que Claro. es ese efecto hub Claro. de emprendedores Bueno, que está muy guay. yo ahí discrepo un poquito. Metemos bif a los andorranos para que se haga más viral el Dale, podcast. dale. Chavales, playa y sol, ¿no? Pero para Portugal ya no puede venir casi nada, o sea, ya no puede venir, ya no es tan interesante. Ya no están Es que el régimen del que yo disfruto ya no existe. Ah, vale. Existe un sucedáneo al que es muy difícil acceder. Entonces los andorranos lo están haciendo bien. Claro, ahora desde 2024 sí. Bueno, hay más opciones. Es verdad que yo, por ejemplo, bueno, yo estoy en España y tengo todo en España, pero si quisiese tener unas ventajas fiscales, no me iría a Andorra ni de coña. O sea, no, pero porque no me gustaría vivir allí. Yo sé que la gente dice, no, sí, se está muy bien y tal. Bueno, yo he estado en Andorra muchas veces. Yo también. Y no viviría ahí, pero ni loco. Te lo Ni digo en invierno ni en verano. No, ni en invierno ni en verano. Y me da exactamente igual. Y me da exactamente igual los beneficios fiscales que tenga. Hay otras opciones en el caso de que quieras eso, ¿no? Bueno, tú lo sabes mejor que nadie. Sí, por Europa no son tantas, Vale. pero las hay. La gente a veces piensa en ahorrar impuestos y piensa en Dubái o en Andorra o Panamá. Y a veces poco más se nos viene a la mente. Claro. Pero realmente países en los que puedes pagar, iba a decir casi cero, pero bueno, sí, depende cómo lleguen los rendimientos. Hay escenarios en los que se puede llegar muy cerca del cero o al cero. Claro. Pero sin irte a países muy exóticos, Irlanda, Malta, Chipre, que están por Europa, no están mal. Hasta 2023 en Portugal, bien optimizado, podías pagar 4 duros con el régimen HR que yo tengo. Claro. En Italia existía el régimen de Impatriati, que tenía reducciones del IRPF del 50 al 90%. Wow. Viviendo en Italia, que no hay que vivir perdido en una isla tropical o en una montaña Sí. y demás. Prefiero Italia a Andorra. Claro, 700 pero el veces. régimen de Impatriati tampoco está. Ahora queda el régimen forfetario, que no lo trabajamos porque solo trabajamos soluciones radicales, en las que tengas un ahorro fiscal muy bruto, Claro, muy claro, bestia, claro. muy trascendente. Claro. Pero, por ejemplo, el que te decía, que estuve en Londres y cuando la etapa en la que yo viví en Londres, aquello estaba lleno de jeques, bueno, hijos de jeques, oligarcas rusos, industriales indios, o sea, los megamillonarios. De hecho, de aquellas Londres era la ciudad con más multimillonarios por metro cuadrado. Hostia. Sin embargo, vas ahora y ya está desapareciendo todo este perfil y tiene que ver con la eliminación de un régimen muy, muy interesante que era el non-domiciled, que era un régimen del que beben muchos países de la Commonwealth, que vienen del derecho anglosajón, y que lo que dice es que lo que mencioné de Panamá, de tributación territorial, lo que generes dentro de Panamá tributa, lo que generes fuera no tributa. Pues el non-dom es lo mismo, pero con un requisito adicional. Y es que además de generarlo fuera, no puedes introducirlo en el país. Si lo introduces, pagas, pero si no lo introduces, no pagas. Vale. Y si vives como gran empresario, oligarca o jeque, lo que sea, en Londres, en el primerísimo mundo, pero tus rendimientos los generas fuera y los conservas fuera, pues en ese caso, estos multimillonarios que vivían en Londres pagaban menos impuestos que en Andorra también. Claro. Y entendido perfectamente. ¿Y qué te parece, por ejemplo, Dubái? A mí Dubái, bueno, tenemos la matriz allí, evidentemente, y mis socios lo frecuentan mucho y a nivel inmobiliario es donde más propiedades como empresa hemos comprado, mis socios a título individual, yo a título individual remo más hacia la República Dominicana, que es un poco el que más me gusta a mí. Pero bueno, Dubái está muy bien, pero está cambiando muy rápido también. Aquí las presiones internacionales hacen mucho y antes no había ni impuestos de sociedades, ni IRPF, ni nada, y ahora el impuesto de sociedades ya está ahí, del 9%, a partir de los, 9. sí, a partir de los primeros 100.000 euros de $100.000 de beneficios. Habría esa primera parte exenta, que son 375.000 dirhams. Vale. Que ahora referencia al dólar, con la volatilidad, pues igual es más, Claro que va más o menos cambiando. $100.000. Ah, o sea, ha pasado de un 0 a un 9 Sí, correcto. en el último año. Sí, en 2023. Vale.
Vale, 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 vale. Entonces ahora ya están hablando de aumentar el IVA y aumentar el scope del IVA, que afecte a más operaciones. Están tonteando con la idea de poner un IRPF. Es cierto que valoran el 5, el 9, Claro. que no es demasiado, pero ahí está cambiando la cosa. Vale. Y sobre todo, el problema que para mí tiene Dubái, o los Emiratos en general, es que siguen siendo una jurisdicción que no le encanta, que levanta algunas banderas rojas. Entonces, si tú necesitas abrir pasarelas de pagos con una empresa emiratí o necesitas recibir pagos grandes de Europa, pues a menudo el compliance se vuelve muy tedioso, piden mucha información, a veces la piden simplemente para no hacerte la operación, para obstaculizarla. Concretamente Santander es a que menos le gusta a Emiratos y el que más dificultades pone. Pero quitando ese tipo de cuestiones, a ver, es un lugar maravilloso. Yo siempre en esto, la Fiscalía Internacional involucra mucha geopolítica, digamos. Entonces es interesante posicionarse en lugares del mundo que no estén sometidos a demasiadas presiones. Claro. Para saber que vas a tener una estabilidad y una seguridad jurídica a largo plazo. Y como los Emiratos se están convirtiendo en una especie de la Suiza del siglo XXI, Claro. del lugar neutral, a donde van los americanos, pero también los rusos y también los chinos, entonces parece ese lugar de seguridad jurídica y de tranquilidad económica que, bueno, a mí me gusta bastante, sobre todo porque en Occidente, o más concretamente en Europa, se están atacando todos los regímenes interesantes. Fíjate que el Reino Unido perdió el non-dom, Portugal perdió el NHR, Italia perdió el régimen de impatriati, Estonia está modificando su famoso régimen fiscal en el cual solo pagabas si repartías, pero no si reinvertías. Entonces, claro, hay muchas soluciones que valen para hoy y a lo mejor para los siguientes 3 años, pero que no tienen una visión tan de largo plazo en ese sentido. Vale, te preguntaría más, pero casi prefiero hacerte la pregunta directa, es en plan de, oye, los emprendedores o empresarios que nos estén escuchando, Sí. que tengan empresas en España, bueno, también es que nos escucha muchísima gente de Latinoamérica, pero que quieran tener parte en su país y parte fuera, ¿qué países te parecen top 3? ¿Qué países top 3 a nivel fiscal te parecen más atractivos para los emprendedores o empresarios? ¿Para irse la persona o para irse la empresa? Para irse la empresa. Para irse la empresa... Bueno, en los dos casos, explica todo si quieres y ya está. Vale. Me parece súper interesante las dos. Tú recuerdas a Crypto Spain, ¿no? Sí, no sé dónde está ahora. Yo algo sé, pero luego te cuento. Sí, ¿no? Luego te cuento marujeos. Vale, vale, vale. Sí, bueno, la gente está diciendo, no, cuenta. No, ahí podemos. no me atrevo. Ahí no Vale, me atrevo. no, yo además aquí no hablamos mal de nadie, que cada uno... No era mal, es marujeo, es curiosidad, vale, pero vale. bueno... No tengo ni idea, lo he dicho de broma. Hay temas ahí delicados que prefiero no sacar. Vale. Pero bueno, es cierto que Crypto Spain, que pues tiene muchísimas cosas criticables, Claro. muchas, pero abrió la mente a muchas personas. El problema es que a veces la abrió de más y cualquiera se creía que puedo vivir en España y crearme una LLC y mientras no me traiga nada, no pago nada a Hacienda y es legal. Claro. Ese es el problema, que se le ha llamado 100% legal como si la legalidad tuviera un porcentaje, ¿sabes? Si no fuera binaria, Claro. 100% legal. La legalidad es binaria. Claro. Claro. Bueno, en España no tanto, en el resto del mundo sí. ¿Sí? En España en fiscalidad hay un área gris fuerte. Sí. De inseguridad jurídica, de margen a la interpretación, que es bruto y que a mí me genera un desasosiego del copón. Y que cuando trato con fiscalidad de otros países es una maravilla, es no matemática, pero casi. Y en España es más poesía, es más interpretación. Que luego es un todo... buen abogado te puede salvar o hundir. Correcto. Lo malo es que el inspector siempre va a tener su lado interpretativo para... con el sistema perverso que no sé si ya lo comentamos antes de cámaras o después, pues te vas a ver involucrado en un proceso de ese tipo. Pero el gris, ¿para qué está? ¿Que son trampas o falta de rigor? A ver, hay como dos partes en esto. Está la redacción de la norma, de la ley, del reglamento, del texto legal que se trate, que ya tienden a ser vagos. Están llenos de lo que se llaman conceptos jurídicos indeterminados. Ya. Hay mucho concepto jurídico indeterminado. El Centro de Intereses Económicos, por ejemplo, que es un criterio que te puede hacer residente. No todo el mundo conoce para hacerte residente en un país que tienes que pasar la mitad del año más un día, ¿no? La famosa regla de los 183 días. Sí. Sin embargo, hay más conceptos como el Centro de Intereses Económicos. Tú puedes no pasar ningún día en España y que España te intente hacer residente. Si tienes tus intereses económicos en España. ¿Y eso qué es? Y ahí es cuando el asesor fiscal dice, no lo sabemos. Claro. No lo sabemos. Es un gris. ¿Es rendimiento directo o también indirecto? Porque yo puedo vivir en un país y mis clientes estar en España, pero yo como persona física los rendimientos los recibo de una empresa americana, por ejemplo. Entonces, ¿mi centro de intereses económicos es Estados Unidos o es España? No se sabe. Los directos son Estados Unidos, los indirectos son España. Y para que sea el centro de intereses, ¿qué tengo que tener? ¿Más del 50%? ¿Más del 70%? ¿Más del 80%? ¿Más del 90%?
Ya. No lo sabemos. Ya. Va a depender del caso. Y por eso en mi gremio tenemos que estar constantemente al día de las sentencias que van saliendo. Claro, porque las sentencias son los que van afilando la regulación, ¿no? Correcto, lo que matiza es la jurisprudencia que matiza la ley. Porque además aquí hay una constelación de entes que cada uno dice una cosa contraria, aunque pertenecen al mismo organismo. Por ejemplo, la DGT, que no tiene que ver con coches, la Dirección General de Tributos, que es a donde emites las consultas a Hacienda, digamos, y te la responden. Y luego está, por ejemplo... Esas consultas son vinculantes. Correcto. Sí, Vale. aunque no siempre la responden y tienen Vale. 6 meses. Tienen 6 meses. Pero una vez publican la consulta como algo oficial, se convierte en norma. Correcto. ¿Se convierte en norma 100%? No se convierte en norma, se convierte en actuario de En Hacienda. jurisprudencia. No, se convierte en actuario en el sentido de que a partir de entonces Hacienda va a actuar conforme a ese criterio, Vale. a priori, hasta que algún contribuyente esté en desacuerdo, lo lleva a un juzgado y un tribunal diga lo contrario. Vale, perfecto. Entonces no adquiere carácter de ley, pero sí que Hacienda va a actuar conforme a ello como si fuera una ley. Vale. Entonces, consultas vinculantes a la DGT. Luego están los tribunales económicos administrativos, que no son jueces, son funcionarios. De Hacienda también. Es un organismo dependiente de Hacienda. A este organismo recurres cuando los recursos ante el inspector no están funcionando y antes de ir a un juzgado vas al Tribunal Económico Administrativo. El famoso TEAR, si es regional, o TEAC, si es central. Vale, pues este organismo y la DGT algunas veces dicen cosas que son contradictorias entre sí. Vale. Pero los dos son Hacienda y si tú te riges por la interpretación de uno, pero el inspector interpreta otra, te van a sancionar. Ya. Una seguridad del copón. Welcome, ya. Eso es Exactamente. verdad que... oye, vamos a decir algunas cosas buenas también, ¿no? Que, por ejemplo, en España, ¿qué cosas buenas tiene nuestro sistema de fiscal o de Hacienda? Que tú dices, oye, pues mira, hay una parte que es criticable y yo creo que forma parte de tu trabajo criticar también, ¿no? Sí, desde luego. Es como la oposición, oye, tengo que criticar para también mejorar, porque sin crítica no hay mejora. Pero ¿qué cosas, por ejemplo, te parece que se hacen bien? Pocas. Pocas. Y en gremios de asesores fiscales España es conocida mundialmente. También es cierto que muchas personas de fuera de España, extranjeros, valoran España como lugar guay para vivir y eso hace que pues se consulte mucho sobre España y adquiera esa fama mundial de la peor hacienda del mundo. Wow. No en cuanto a que funcione mal, todo lo contrario. Pero sí que, bueno, digamos que se extralimita bastante en sus funciones. En ¿Y ese todo sentido. esto que es con afán recaudatorio? A ver, yo aquí me puedo poner todo lo conspiranoico que quieras. Sí, ¿no? Bueno, dale, vamos a hablar con tranquilidad. Claro, vamos a ver, el Estado gasta cada vez más y hace mucho que solo se financia con deuda, porque los ingresos públicos son muy inferiores al gasto público. Ese gap se financia con deuda pública, que a su vez es déficit público, que compra el BCE, y con dinero impreso, y la única consecuencia para el Estado es que su gente se empobrece vía inflación, Claro. por imprimir dinero. Pero para el Estado es cojonudo, porque su deuda pública es a valor nominal, cuanta más inflación, más barato es devolverla. Entonces, pues cuanto más aumente la recaudación, muchísimo mejor. Claro. Entonces, pues como les funciona, porque la realidad es que les funciona funcionar con esta praxis, y inspectores a la cárcel van muy pocos. Te daré el caso de, bueno, se puede mencionar, por si alguien quiere buscarlo, porque en Vigo tenemos el honor de haber conseguido llevar uno a la cárcel entre un gremio de empresarios y asesores. Por prevaricación. Correcto. Pero bueno, por prevaricación, pero siendo honestos, el sistema sigue igual de podrido porque este tío no podía hacer lo que hacía él solo, sin el equipo detrás, solo él pisó la cárcel y la pisó en muy poco tiempo. Menos tiempo que cosas menos graves que puede hacer un empresario. Claro. Porque es gracioso que el delito fiscal, tú puedes cometer una infracción administrativa y te pueden sancionar, pero si la cantidad que no has declarado supera los 120.000 euros por impuesto y ejercicio, es penal, puedes ir a la cárcel. Entonces, ¿qué pasa? Que es gracioso que el umbral para volverse penal sea 120.000 euros para el empresario y el umbral sea de 350.000 para el político que prevarica o que malversa. Y digo yo, vamos a ver, ¿cómo puede ser que tenga un umbral más bajo cuando yo me quedo con más de mi dinero que cuando te lo doy y tú te quedas tú con más de mi dinero? Ya. Es profundamente injusto. Entonces, el motivo de esto lo desconozco. Pues todo van a ser suposiciones. Bueno, o sea, pensando en sumas y restas o navaja de Ockham, que la solución más simple es la correcta, Sí. es un juego de, oye, es un sistema deficitario, por lo tanto tenemos que buscarnos las artimañas para poder sacar pasta de otros sitios, ¿no? Y es muy fácil cuando no existe separación de poderes entre el poder ejecutivo y el legislativo. Claro. Por tanto, si podemos legislar y a través del ejecutivo manejamos Hacienda y está
establecemos los famosos bonus de los inspectores por sancionar que el inspector cobra bonus, si sanciona, acierte o no acierte, vaya después a juicio el cliente o no vaya, lo gane o no lo gane, el inspector cobra el bonus siempre y aún por encima el contribuyente tiene un incentivo para aceptar la mordida de, oye, nos tienes que pagar 1 millón de euros, pero si nos pagas 200.000 se archiva el caso. Aquí paces pues gloria. O sea, entonces, que deberíamos preocuparnos por ser un país más competitivo, ¿no? Con más superávit, con más ingresos. Yo creo que hay muchas cosas que debería hacer España, desde flexibilizar la legislación laboral, reducir la presión fiscal y permitirnos crecer, porque hay muchísimo talento en España que o se va fuera o nunca llega a levantar la cabeza porque el sistema no se lo permite. ¿Y quién es el responsable de esto? ¿Desde el poder político, desde el poder empresarial, que los empresarios eduquen? A ver, yo nunca le he hecho del todo la culpa a los políticos que han sido votados. Claro. Bueno, los políticos son ciudadanos. Quiero decirte que son claro ejemplo de la ciudadanía. Creo que en España se valora poco la meritocracia. Estamos instaurados en una mentalidad muy victimista, donde la culpa siempre es de otros. Súper. Y muy de lo que llamaba Nietzsche la moral del esclavo, que estamos relacionados con el catolicismo. No con el cristianismo, con el catolicismo, porque si lo piensas bien, los países protestantes a nivel de emprendedor son mucho mejores porque se valora el éxito y se valora el fuerte. Claro. Y aquí se enarbola mucho la humildad, la virtud en la pobreza, y aquí el empresario está mal visto, alguien habrá robado o será de la droga o alguien explotará. Entonces, mientras haya eso, va a haber mucha gente que nunca descubra que tenía un potencial brutal como empresario, por ejemplo. Claro. Entonces, creo que es más una cuestión de la mente colmena social que solo de los políticos. Total. Porque cuando cambiamos los ciudadanos, cambian los políticos. Es que eso es lo que pasa, que a mí voy a ir un poco contracorriente de lo que es populista, ¿no? Porque echar la culpa a los políticos me parece una falta de responsabilidad brutal, porque lo primero, vamos a ver, que los políticos, ejemplo, nuestro presidente actual del gobierno, que era un ciudadano normal, que le hemos votado nosotros, entonces, y que además que le estamos volviendo a votar. Entonces, vamos a ver, yo creo que es una responsabilidad del ciudadano. Totalmente. Entonces, el nivel de exigencia del ciudadano es bajo, ¿no? Entonces el nivel del político, si se le exige poco, pues también será bajo, ¿no? Entonces yo creo que es una cuestión de sistema y viene mucho más por el ciudadano. Y por la educación, por los medios, por el entorno. Sí, pero por el esfuerzo y la meritocracia, porque yo, por ejemplo, los fines de semana te vas a un bar o a cualquier, yo qué sé, donde te dé la gana, a un partido de fútbol o lo que sea, a cualquier sitio, y tú las conversaciones que escuchas no son de alto nivel. O sea, quiero decir que el ciudadano no tiene un alto nivel de esfuerzo. Entonces, ¿qué estás exigiendo a otros? Es que es muy fácil echar la culpa a los políticos, pero si, ni que naciesen bebés políticos, ya con el traje de político. No te pasa a ti, que veo un montón de gente en esta oficina, yo también tengo un montón de gente. ¿No te cuesta con la generación más joven encontrar gente con ganas y gente capaz a pesar de pagar bien? Sí, lo que pasa es que es verdad que en este caso, bueno, es otro tema, ¿no? Pero la parte de recruitment y selección de talento es absolutamente clave, porque la gente de la que te rodeas lo es todo. Tú puedes tener muchísima ilusión como emprendedor, muchísimas ideas y tal, que si tienes un equipo malo no llegas a ningún sitio. Necesitas gente buena, como tú has dicho, gente mejor que tú. Entonces, fichar bien es importantísimo. Sí, puede ser. Pero llevamos unos años en el que escucho mucho la queja de la dificultad de contratación. Sí, es verdad. Y bueno, tú me imagino que siendo de gremio similar al mío, tendrás amigos en Big Four y tendrás amigos en tal. Sí. Seguramente cuando tus amigos empezaron y los míos también, ahí se hacían todas las horas del día. Todas las horas del día. Ahora los juniors total. Se largan a las 7. Que tampoco estaba bien, ¿eh? No digo que no, pero claro, que hay un cambio de paradigma muy fuerte. Muy fuerte. Y me parece muy bien que la generación Z defienda sus derechos y que no solo se puede vivir para trabajar, pero están cogiendo esa comodidad y disregarding o ignorando la parte de responsabilidad y de sacrificio y de resiliencia que no están teniendo. Claro. Y los pocos que la tienen, como son una generación mucho más digital, con acceso infinito a información, con la inteligencia artificial, los Zetas que se dejan los huevos, la verdad que están triunfando mucho, pero hay una grandísima masa poblacional que yo creo que no van a vivir como nuestros padres ni locos. No, ni locos. Mira, voy a abrir en vez de abrir un gran melón, vamos a hacerlo pequeñito, pero es un tema un poco más filosófico, pero quiero saber tu opinión porque te estoy viendo superpuesto en estos temas. Vamos a ver. Hay un libro, de hecho, de Mario Conde que se llama El Sistema. Ajá. Entonces, claro, habla del sistema que es implacable y cuando va contra ti, si quieres ir contra ti, va con todo, pero no lo planteo desde el punto de vista negativo. Hablo desde el punto de vista jurídico, político, el ciudadano, el poder civil, la sociedad civil, vale, ¿no? Entonces, ¿el sistema quién es? ¿Qué es? ¿Un ente? ¿Es una inteligencia artificial? Me refiero, ¿somos capaces desde la ciudadanía, desde abajo, bottom-up, cambiar el sistema? Pues somos capaces de influir, porque a mí es que es una impotencia. No quiero sentirme impotente ante la incapacidad de cambio. Es decir, yo cuando es que los políticos,
Pero vamos a ver, es que tengo algún amigo que es político, que si hace 10 años estaba conmigo jugando al fútbol. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegas allí entras en una burbuja que te corrompes. ¿Qué es el sistema y cómo se puede cambiar? Por mi ley. Entonces, es el ejemplo que te voy a poner de esperanza. De esperanza. Antes de él yo no la tenía tanto. Porque claro, dices, no, es que claro, está hecho así, esto es así, el sistema. Pero si tú como ciudadano formas parte también, te puedes convertir en un activista, puedes crear un partido político, ¿no? Entonces, yo no me voy a quejar, macho. Entonces, o creo un partido político y hago todo lo posible por cambiar las cosas. O estoicismo y me aguanto. Claro, pero no es que me aguante, es que tampoco estoy haciendo. A mí quejarse sin hacer nada para cambiar las cosas me parece de muy mediocre y de muy patán. Y de hacerse daño lo mismo. Y de hacerse Porque daño. Porque el único que se envenena eres tú. Claro, digo, si yo no. La verdad es que no gasto ni un miligramo ni un minuto de mi vida en política. Entonces, tampoco puedo esperar nada a cambio. Yo me dedico a lo que me dedico y espero tener un rendimiento con lo que me dedico, ¿no? Y haces lo que puedas con la realidad que existe. Claro. Entonces, pero sí que creo que tengo la capacidad, si me dedicase a ello en cuerpo y alma, de cambiar la situación y el sistema, creando, por ejemplo, como hizo, oye, está Pablo Iglesias, está Albert Rivera, que por cierto viene esta semana. Ha habido gente que de cero, siendo ciudadanos normales como tú y yo, han cambiado cosas y han estado a punto de ser presidentes del gobierno. Sí, pero el monstruo se los ha comido. El monstruo se los ha comido. ¿Pero quién es ese? Yo creo que hay 2 o 3 factores. Y lo voy a contar aterrizado, no desde el plano filosófico, que es un mundo que me encanta. Y bueno, ya Platón dijo que la democracia quizás no era la mejor de las ideas si la población estaba desinformada. Pero bueno, hay varios factores. Está el factor de que en un partido político no vas a medrar si no te ajustas a los requerimientos del líder. Digamos, hay una doctrina férrea de partido. Después le sumas que la democracia con sufragio cada 4 años, a diferencia de China o de Emiratos, que piensan a 10, 20, 30 años vista, es muy cortoplacista. Eso es verdad. Necesito tomar una medida no solo que sea rápida de ejecutar, sino cuyos resultados se vean antes de las siguientes elecciones. Si no, no la tomo. Y a lo mejor no voy a tomar la mejor para el ciudadano, sino la mejor para el partido. Entonces creo que hay varios puntos de corrupción que han hecho que no se haya podido cambiar nada, al menos hasta el día de hoy. Incluso imagínate que llega un presidente liberal. Por ejemplo, otro día estuvimos haciendo una charla con Iván Espinosa Los Monteros y cuando la publicamos fue una locura de comentarios con quórum absoluto de que todos querían a ese hombre como presidente. Y que todos criticaban que Vox hubiera eliminado el liberalismo y hasta entre el PP genera simpatía y es como una esperanza. Espinosa de Los Monteros es verdad que es un buen líder. Independientemente de la ideología política, como ser humano me parece un líder. Y hablando de meritocracia... Ya, pero se ha ido de la política, ahora ya no puede cambiar nada, ¿no? ¿Qué está en la empresa privada ahora? ¿Qué hace? No, bueno, él oficialmente ha creado una fundación que aspira a funcionar como think tank, pero bueno, ninguno nos lo creemos del todo y todos pensamos que va a acabar montando un partido. Sí. ¿Ah, sí? A ver, es especulación, o sea, no lo sé de primera mano, ni me lo ha dicho ni nada. Bueno, estaría bien. Pero bueno, es lo que nos gustaría a muchos. Sí. La cuestión es que incluso si llega un presidente liberal de este tipo, ¿cuánta soberanía hemos cedido ante la Unión Europea? Ante un ente, la Comisión Europea, von der Leyen, que no la ha votado nadie. Que votas al PP, votas al PSOE y luego ellos dos votan juntos en el Parlamento Europeo. Entonces, no es un gobierno elegido que a estas alturas de la Unión Europea ya sus directivas condicionan completamente la soberanía española en ese sentido. Entonces, está la democracia, está el sufragio de cada 4 años, está la doctrina de partido, está la Unión Europea por encima, está, para quien quiera ponerse más conspiranoico, los poderes fácticos, grandes poderes económicos o incluso las grandes familias, para quien tal, que yo ahí pues no controlo y ni niego ni dejo de negar. Entonces creo que son muchos los problemas que están ahí y sobre todo creo que ya hay generaciones dañadas completamente por lo que yo llamo el virus del socialismo, porque genuinamente me lo parece que la culpa siempre sea de otros y que yo pienso antes en los derechos que en las obligaciones, constantemente, como si el mundo fuera fácil. Y hemos vivido pues los famosos tiempos buenos que han creado hombres débiles y estamos creando ahora tiempos duros que crearán hombres fuertes. Y creo que solo llegarán hombres fuertes cuando, y esto es un poco más triste, cuando llegue el hambre. Que no será hambre per se, porque a esos mínimos creo que los tenemos cubiertos, pero ya hemos normalizado un nivel de pobreza brutal. Sobre todo aquí en Madrid se nota mucho a nivel inmobiliario y en Portugal, por ejemplo, mis vecinos, en la casa de al lado, es una casa grande, pero en la que viven ahora 3 familias. Bueno, 3 familias. Una pareja de personas mayores que eran los dueños, un trabajador que tiene una habitación y una pareja de chavales jóvenes que viven en la otra habitación. Y se ha normalizado
y esto es pobreza, joder. Ya, El totalmente. tener que compartir de esta manera. Totalmente. Entonces, bueno, sin ser yo un experto ni en macroeconomía ni en geopolítica, creo que son muchos los factores que afectan de esa manera. Pero bueno, yo soy platónico en ese sentido de creer que una aristocracia, en el sentido filosófico de la palabra, es el mejor gobierno, el gobierno de los más capaces. Ujú. Entonces, Sí, bueno, una tecnocracia, ¿no? También. correcto. Es decir, que Sí, es una forma de... Claro, claro, exactamente. O sea, creo, a mí me gustaría que el acceso al poder estuviese más regulado en vía mérito. No es decir, oye, esto claro, es súper complicado, pero un notario, un registro de la propiedad llegan ahí, mínimo tienen que haber aprobado unas oposiciones, unos exámenes. ¿Difíciles? Claro, difíciles, realmente difíciles. Muy campana de Gauss, muy poca gente es capaz, ¿no? Entonces, que nos puedan gobernar... no digo que los actuales, que nos estén gobernando, que no ataco a nadie, hablo de sistema. Gente que no haya demostrado una capacitación técnica suficiente, a mí eso ya me preocupa. ¿Suficiente o ninguna? Ni- Porque ninguna. la mayoría no tienen carrera en el sector privado. Claro, ninguna. Sí, ni siquiera hablo de una carrera universitaria, porque no necesariamente tiene que ser, dependiendo del caso, ¿no? Pero yo quiero gente muy capaz, muy competente. O sea, igual que, oye, claro, tú en el sector privado, el mercado, como el mercado manda y el mercado es Te va a agresivo, juzgar, la sí. competencia es feroz y tú tienes que espabilar y te tienes que obligar a ser muy bueno. Pero claro, en el ámbito público es distinto. Pero bueno, es verdad que esto es un debate ya más filosófico. Venga, vamos a cambiar porque si no nos vamos a enrollar aquí. Bueno, como tienen los comentarios, que eso vamos a poder ir a lo técnico, no sé en Sí. qué formato quieres que lo responda, pero, Sí, pero sí, vamos, sí. que no tengan miedo, que no se van a quedar atrás. Que la gente comente, de verdad, porque... Sí, sí. Y fíjate, yo no estoy demasiado... A nivel político, soy una persona con la mente muy abierta y soy capaz de cambiar de partido. No soy... Soy del Real Madrid. Bueno, soy del Real Madrid, no me gusta mucho el fútbol, pero es verdad que no voy a ser del Barça, del Atleti, porque eso... La gente dice que que es más fácil cambiar antes de religión de pareja que de equipo de fútbol. No, yo he votado a vale, de equipo de fútbol. Claro, claro, no. Pero, por ejemplo, de partidos políticos, yo he votado a diferentes partidos políticos dependiendo del momento. Porque eso creo que es una también de los males endémicos de la sociedad. Sí. De, no, es que yo soy del PSOE. Pero vamos a ver, que es Mis como un padres equipo de eran del fútbol. PSOE. Claro, porque mi abuela, bueno, esto o sea, ha habido algún casi meme, TikTok o reel viral que se ha hecho porque, claro, ¿por qué? No, porque mi abuela era del PSOE. Y yo, pues tu abuela fenomenal que fuese del PSOE. O mi tatarabuelo era republicano y lo dejaron Claro. en una cuneta y por tanto yo ya estoy condenado a Claro. votar al PSOE de por vida. Claro, claro, claro. Bueno, pues oye, yo creo que eso, obviamente, bueno, estoy seguro de que es un error gigantesco y me parece fenomenal, da igual el partido que sea. Sí, yo he cambiado de partido y me parece algo muy sano y dependiendo del momento, del país, de las personas, de los equipos, pues yo creo que puedes cambiar. Yo a estas alturas de mi vida soy abstencionista, pero sin mucho orgullo puedo decir que aquí, bien tapadito, llevo un tatuaje que me hice con 16, Sí. que es muy rojo. ¿Ah, sí? El tatuaje no es rojo, ¿eh? El tatuaje es negro, pero el significado es rojo. ¿En serio? Sí, sí, ¿Lo vas sí. a enseñar? A ti después, sí. Vale, vale. No, no, la es gente la está diciendo, levántate la Es, camiseta. es la libertad guiando al pueblo de la vale. Croa 1830 Anda. y con 16 me creía que podía cambiar el mundo con ideales. Claro. Y luego fui entendiendo que a lo mejor se puede cambiar, pero que es más difícil y que no eran esos quizás los ideales Claro. adecuados para Sí, pero para ello. fíjate que hay que creer para convertir una realidad, por ejemplo, y llevarlo hasta el extremo, ¿no? Están surgiendo un Milei. Un Milei es algo revolucionario, independientemente de que te guste o no, ¿eh? Yo hablo de... es revolucionario. Sí, sí, sí. Entonces con ideales se pueden cambiar. Pero bueno, oye, vamos a seguir hablando de fiscalidad. Vamos a volver a la vereda. Vamos a hablar de Que fiscalidad. ni siquiera respondí los países, ahora que me doy cuenta. Es verdad. Bueno, voy a hacerte preguntas concretas de fiscalidad, ¿no? Para que la Vale. gente... Oye, imagínate, empresarios españoles con una sociedad limitada, ¿no? Buenas prácticas que hay que hacer para gestionar bien los impuestos ¿Vale? y ahorrar en impuestos, dentro de, por supuesto, la legalidad. Dentro de las fronteras españolas también, para este primer escenario. Así. Venga, para este primer escenario sí. Vamos a ir poniendo casos concretos de aprendizaje concreto. Vale, vale. Diré que no es mi área de genialidad, digamos, Vale. donde Bueno, luego vamos a tu área de donde las genialidad. soluciones radicales surgen es cuando Sí. involucramos terceras jurisdicciones. Vale. Pero cuando tenemos una SL, pues por hacer un paneo de cosas, porque a veces en fiscalidad no hace falta un asesor que sea un genio. Vale. Hace falta que tú sepas que existe tal cosa. Vale. Y aplicarla es facilísimo. Lo difícil es saber que te aplica a ti. Saber que existe y qué tal. Vale. Correcto. Vale. Entonces, pues bueno, una SL, pues mira, por hablar de cosas buenas, Pedro Sánchez Ujú. es el que ha introducido la ley de startups con el famoso 15%. Entonces, primer consejo, que por errores sobre todo que suelo ver, tenemos 2 años al 15%, si la empresa es de base tecnológica puede ampliarse a 4, Vale. pero veo mucho, son los primeros años con beneficios. Con beneficios. Entonces, veo muchas personas que, como la empresa inicia, a lo mejor no están en pérdidas el primer año, pero tienen un poquito de beneficio. Ujú. Y solo tienes 2 shots. Ujú. Y si gastas ese shot con un beneficio de 20.000 euros, pues maldita la gracia. Claro. Si tienes, llega noviembre, llega diciembre y en tu planificación
ves que vas a quedarte con un beneficio bajo, haz lo que sea por entrar en pérdidas. Claro. Y de manera que cuando utilices el 15% sea con unos beneficios sustanciales. O sea, meterle gasto lícito real. Correcto. ¿No? En vez de meterlo en enero, febrero, marzo, mételo ya. Adelantas publi, haces lo que quieras que sea. Y entonces te estás ahorrando, en vez de un 25%, un 15%. Correcto. Estás ganando un 10% en ahorro fiscal cuando tengas un beneficio grande. Perfecto. Entonces, esa parte es interesante. Están muy de moda las AIEs. Bueno, AIEs, el vehículo, es la agrupación de interés económico, que básicamente es la famosa inversión en I+D o en cultura. Solo que por mi mensaje en redes, los clientes que me llegan no quieren invertir en cultura, en cine y demás, pero sí en I+D. Vale. Entonces, esto es una figura tributaria que, resumiéndolo mucho, y es muy técnica la forma en la que se produce, porque es a través de deducibilidad y luego bonificación, pero en definitiva lo que quiere decir es que la inversión que tú hagas hacia final de año, limitada en relación a tu beneficio, si inviertes 100.000 euros a final de año en I+D, que tiene que estar catalogado para cualificar para todo este asunto de las AIEs, en la práctica te vas a ahorrar un 25% en julio cuando pagues el impuesto de sociedades. Vale. Entonces tienes una rentabilidad del 25% que no está, porque es de medio año. Vale. Entonces es muy interesante. Vamos a tener un beneficio de 400.000, pues destinamos 150.000 euros a esto y vamos a ganar pues un 25% de eso, unos 30 y pico mil pavos. Está súper bien. En unos meses únicamente. Vale, eso está perfecto. Entonces es muy, muy interesante, hasta al ser tan poco tiempo, y es tan cierto, porque es literalmente matemático. Antes hasta hacíamos seguros de riesgo fiscal, ahora ya el Supremo ya lo ha validado y ni siquiera hacen falta. Entonces el banco te puede hasta financiar ese gap financiero hasta que tienes el retorno en forma de ahorro en el impuesto de sociedades. Vale, gran ejemplo. Entonces, esto es muy interesante también. Después, aunque la SL en sí misma no es tan optimizable, bueno, están preguntarle a vuestro asesor, porque esto sí que es un melón grande, por las reservas de capitalización, que es algo que la gente no utiliza y está ahí disponible para todo el mundo. No es el gran ahorro fiscal, pero oye, puede ser un porcentaje importante del impuesto de sociedades que nos estamos ahorrando, reserva de capitalización, y también existe la de nivelación, solo que ya no es tan jugosa. Y después, para mí, el gran game changer, sin involucrar la fiscalidad internacional, es cuando no tenemos una empresa, sino un grupo de empresas. Vale. Y en ese grupo de empresas es donde se empieza a poder optimizar mucho mejor. Imagínate, es muy español el tener la empresa operativa que genera pasta y cuando ya he reinvertido todo lo que había que reinvertir, quiero generar patrimonio aparte del negocio. Imaginamos que tenemos un taller de mecanizados con 30 empleados y no sé, 5 clientes gordos. Y ya no necesito reinvertir más y quiero sacar el dinero porque quiero comprar pisos. Bueno, pues esa empresa, imagínate que tiene 1 millón de euros de beneficio, paga 250.000 en impuestos de sociedades y esos 750 que quedan, hay quien se compra el piso en la empresa de mecanizados. Luego hay que sacarlo y esto es un lío y tiene otras implicaciones y si pierdes 2 clientes de esos 5, a lo mejor tienes que despedir 5 empleados, no puedes porque la inflación es carísima y crecer en España es fácil, pero de crecer es casi imposible a nivel laboral, entonces quiebras y pierdes el patrimonio que habías hecho porque está dentro de esa empresa. Entonces, esa es la opción 1, terrible. La opción 2 que más hacen es me saco el dividendo y compro el piso, pero es que encima he pagado un 25 en la empresa, pago otro 20 y algo por sacarlo a persona física y encima cuando compro el inmueble, el IVA o el ITP no es deducible porque no es una actividad económica. Entonces he palmado la mitad en impuestos y he perdido la deducibilidad de mi propia inversión. Entonces, esto es lo que hacen los españoles. O lo compran dentro de la empresa o lo sacan a la persona física y lo compran desde persona física hasta que descubren que estaba mejor en la empresa y que han pagado el pato de sacarlo y ahora van a pagar el pato de volver a meterlo, porque también se paga. Y trabajamos mucho en planificación de aportaciones después de cosas que están a persona física a las sociedades. Entonces, la forma correcta de aquí son los famosos holdings, que no todo el mundo puede aplicar, pero mucha más gente mucha gente que podría aplicarlo no lo está aplicando, y eso lo que hace es que el rendimiento que genera una empresa operativa puedas reinvertirlo en otros proyectos o en otras inversiones financieras o Vamos inmobiliarias. A hablar, por ejemplo, el real estate que has dicho. Sí. El caso del taller industrial, 750.000 le quedan Sí. de beneficio, están dentro de la empresa, ¿cómo podría invertirlo en real estate? Pues la fórmula más óptima, no solo en términos de ahorro fiscal, sino también de protección patrimonial, que es el otro gran melón que nadie valora hasta que tiene el susto. Y este 750.000, si vamos a poner que medio millón,
es el que vas a sacar de la empresa. Pues sobre ese medio millón, si lo sacas a la persona física, pues pagas un 20 largos por ciento de tipo promedio, pongamos 100 y largos mil que has perdido por sacar la persona física, y con los, pongamos, 320.000 que te quedan, pues vas a comprarte un inmueble que no puede ser de 320.000, porque ese inmueble lleva impuestos. Claro. Podrá ser de 200 y pico más impuestos. Entonces hemos comprado un inmueble de 200 y pico con 500.000 que nos habíamos retirado. Maldita la gracia. Claro. Entonces, si esos 500.000 los sacamos a un holding, en lugar de pagar casi 200.000, vamos a pagar 5.000. Wow. Y invirtamos en inmuebles desde el holding, o por racionalización del grupo y del patrimonio, creemos las famosas patrimoniales, que será la poseedora de esos activos, el holding o le presta o capitaliza, en función de lo que más nos interese. El préstamo debe volver, la capitalización ya queda en el capital social de la empresa. Y es esta empresa la que compra el inmueble, que si es nuevo o rehabilitado, pues el IVA será deducible, o se podrá aplicar la inversión del sujeto pasivo, que esto es un término que a veces la gente ignora, pero si tienes una empresa de real estate, puedes, con muchas comillas, porque no es tal cual así, pero en la práctica es no pagar IVA. Vale. Como en las operaciones intracomunitarias. Lo cual financieramente es muy interesante, porque el IVA de un inmueble suele ser una cantidad grande, Claro. y no tener que aportarlo, aunque luego lo fueras a deducir, es una grandísima ventaja. Claro. Entonces, bueno, pues esto que a la gente escucha holdings y patrimoniales y dice, oh, esto es de megapatrimonios. Y digo, no, hijo mío, mientras tengas 2, 3 sociedades que justifiquen la existencia de un holding, que tengan un motivo económico válido, vas a poder aplicar todas estas estrategias. Y esto entonces, los pisos, imagínate que te compras 3 pisos, esos pisos pertenecerían al holding o a la patrimonial. Depende desde dónde compres, sí, a cualquiera de los dos. Vale, y los podrías comprar en España, por ejemplo. Perfectamente, o fuera también. Vale. Y pero no te pertenecen tuyos a título particular. Tú eres el titular indirecto. Indirecto. Tú posees las participaciones del holding y el holding posee el resto de tu patrimonio. Vale. ¿Y eso que a nivel riesgos o seguridad, qué beneficios tiene? Bueno, lo primero que ganas es una cierta privacidad. Vale. En el sentido de que no es tan visible lo que posees. Porque si el inmueble lo posee una patrimonial que le pertenece a tu holding y tu holding le pertenece a ti, no es una estructura para nada compleja, pero ya tiene un par de capas de privacidad en ese sentido, y si tienes privacidad también vas a tener más dificultad de embargo, aunque se puede dar exactamente igual, pero es cierto que cuanto más, imagínate que esa patrimonial la tienes con un socio al 50%, o vamos a poner entre 3 socios para que sea más útil lo que voy a decir. Bueno, pues Hacienda, aunque puede hacerlo, no suele estar muy interesada en embargar participaciones minoritarias, donde no puedes sacar nada, porque los otros socios no te las compran, un tercero en una subasta no te las va a comprar porque no quiere ser minoritario en una SL donde no tiene el control. Entonces ganas privacidad, ganas embargabilidad, pero sobre todo ganas ahorro fiscal. Y luego hay muchos efectos colaterales del holding. Si la empresa operativa, ese taller de mecanizados, el día de mañana le sale una novieta y te lo paga a unas cuantas veces de EBITDA, pues en vez de pagar un 30% que pagarías si tú eres el dueño de esa empresa que vendes, imagínate que vendes por 10 millones de euros, la persona física que lo vende paga 3 millones, pero por los mismos 10 millones, si lo vende tu holding, va a pagar el famoso 1,25. Entonces pagará, pues, ¿cuánto dije? 10 millones. 125.000 pavos, ¿no? 4 Qué euros. diferencia, ¿eh? Qué diferencia. Es game changer, claro. Y además, si esa empresa necesita financiación, Claro. no es lo mismo tu garantía personal que cuando lo garantiza el holding, o cuando es el holding el que pide los préstamos en sí mismos. Entonces hay un efecto de acceso a financiación y capacidad de apalancamiento que es superior con un grupo empresarial que con una empresa que si quiebra el banco sabe que se te lleva por delante, porque avalas cosas que no puedes después responder, y bueno, un holding da mucho más empaque y seguridad al banco en ese sentido. Súper caso práctico, genial. Ha quedado clarísimo, Alex. Yo creo que la gente está en su casa diciendo... Yo no sé si nunca pierdo el contexto de si estoy dando la mega chapa de la historia, si me estoy yendo por las ramas o si te se está entendiendo. Es que si no tienen otro sitio, no hay para aprender esto. Sí, Aquí. están mis consultores hasta los cojones de mí que me dicen que me llegan con apuntes de, Claro, de los podcasts. No. Venga, vamos a tu zona de genialidad. Venga. Que creo que es cuando interviene un tercer país y hay temas internacionales. Correcto. ¿No? Vamos a poner un caso práctico de tu zona de genialidad que sea aplicable. Explícalo tú, porque como es tu zona, la conoces tú. Explica un caso práctico. Pues explico el mío, por ejemplo. Venga. Sí. Vamos a ver, el régimen que yo tengo en Portugal, mucha gente que tenga mi régimen va a pagar mucha pasta igualmente. Sí. Porque lo que dice el NHR, dejando los requisitos a un lado, porque como ya no es accesible, pues ya no es tan interesante, pero sí que me sirve muy bien de ejemplo para que la gente entienda las dinámicas de fiscalidad internacional. Entonces, el régimen NHR lo que dice es que los rendimientos del trabajo
irán al 20%. Vale. Flat tax. Lo cual, pues no está mal. Es mejor que el 40 y pico, 50 Hombre, de otros lugares. Solo que luego está la seguridad social, que es creciente y bueno, erosiona un poco este ahorro fiscal. Sin embargo, esa no es la gran ventaja. La gran ventaja es que ciertas rentas pasivas de fuente extranjera están exentas en Portugal. Dividendos, royalties, intereses, ciertas ganancias patrimoniales, depende del convenio de la imposición y depende la participación que tú tengas en lo que se vende, pero pueden ir al 0%. Entonces, yo viviendo en Portugal, pero ganando rentas del trabajo o teniendo una empresa en Portugal, pues no tengo gran ahorro fiscal. Yeah. Tengo gran ahorro fiscal cuando deslocalizo también la empresa para que lo que yo reciba mayoritariamente sea dividendo de fuente extranjera, no rendimiento del trabajo. Tengo rendimiento del trabajo y pago bien y pago mucho. O sea, aunque pague menos porcentualmente, pago infinitamente más que cualquier portugués. Yeah, claro. Entonces, para Portugal, maravilloso, en ese sentido. Ha ganado un contribuyente que de otra manera no tendría. Pero yo, si neteo los rendimientos, los del trabajo, más dividendos, más tal, pues me acaba saliendo un tipo promedio que pago inferior al 10%, Vale. porque tengo muchos rendimientos que van al 0 Claro. y promedian grande en ese sentido. Entonces, esto se explica muy bien con cómo descubrí yo las bondades de la fiscalidad internacional, que es a través de una cosa que se llama teoría de las banderas. La teoría de las banderas, que nadie se confunda, no es una teoría per se. No se debe entender como algo técnico o jurídico, sino como una filosofía. Vale. Y lo que dice la teoría de las banderas es que cada aspecto importante de tu vida y tu patrimonio es deslocalizable y debes situarlo en la jurisdicción que mejor lo trate. Y debe entenderse siempre como un puzzle. Y ahora monto ese puzzle para que se entienda. Mi residencia Vamos a cambiar el ejemplo. Me voy a Dominicana. Que ahora entre los Ábalos y Coldos y los Pedros Buerbaum y demás, pues está adquiriendo ya fuerza. Yo la brandeo mucho porque quiero llenar esa isla de emprendedores porque es mi favorito, o sea, por muchos motivos, a más de la fiscalidad. Y la cuestión es que tiene tributación territorial también. Lo que generemos fuera de Dominicana, mientras residimos en Dominicana, está potencialmente exento. Digo potencialmente porque no el 100% de los rendimientos van a estar exentos en ese sentido. Teoría de las banderas. La República Dominicana es una residencia fiscal cojonuda. Porque lo que genere dentro, que va a ser poco, tributa y tributa alto, y lo que generemos fuera puede no tributar. Entonces mi residencia fiscal está ahí. Ahora, ¿dónde voy a poner la residencia de mi empresa? La residencia de mi empresa tendrá que estar en un país donde pague pocos impuestos y luego me retengan poco cuando me reparta el beneficio, el dividendo a la República Dominicana. Pues aquí podríamos poner pues Emiratos con un 9% de IS y un 0% de retención, Chipre con un 12,5% de IS es impuestos de sociedades, Sí. pudiendo bajar al 2,5% en Chipre y luego también retiene un 0%. Por tanto, pudieras estar tributando entre un 2,5 y un 12,5 o un 9 en Emiratos de tus beneficios, un 0% de retención y un 0% de tributación en sede de persona física en República Dominicana o en Portugal o en Panamá o en Malasia por recibir esos dividendos. Pero es que esto se puede llevar a todo al extremo que quieras. ¿Podemos deslocalizar nuestras cuentas bancarias? ¿Podemos deslocalizar nuestras inversiones inmobiliarias? Porque a lo mejor, imagínate, alguien que vive en España puede montar su empresa fuera, si cumple unos requisitos, pero a lo mejor no confía mucho en los bancos españoles y prefiere tirar de una cuenta extranjera. Esa cuenta extranjera puede estar blindada, puede no estarlo, pero incluso no estándolo, la privacidad es mucho mayor de cara a Hacienda. Eso te da más tranquilidad, más seguridad. A lo mejor el mercado financiero en España no te da toda la seguridad que deberías y por eso prefieres invertir en otros países. Esa sería otra bandera. La bandera de tus inversiones inmobiliarias en un país con seguridad jurídica, con capacidad de apreciación. Mi bandera de las cuentas bancarias en un país con un sistema financiero súper sólido y estable como puede ser Suiza, Singapur o el americano, aunque hay quiebras. Es que hasta tu residencia digital, cuando o sea, todos los negocios digitales, es importantísimo el servidor, el dominio, tal. Estos dominios son públicos. Imagínate que tienes un blog y vives en Arabia Saudita y quieres criticar al gobierno. O tienes una empresa de CBD que es alegal en algunos países. Bueno, pues si te sitúas la bandera de tu casa digital en Islandia, por ejemplo, que no tiene juiz de dominios, no saben que es tuya, y además son inembargables los servidores en Islandia por una legislación específica que tiene sobre esto. Y si tienes un negocio que en según qué países puede estar al borde de la legalidad, pues de esa manera lo vas a proteger. Por eso deslocalizar las banderas produce ahorro fiscal y grandísima protección patrimonial en ese sentido. Claro. Un ejemplo práctico es deslocalizar la fuerza laboral, Vale. que es algo muy, muy habitual. Entonces la fiscalía internacional brilla cuando aplicas teoría de las banderas.
en ese sentido, cuando combinas lo mejor de cada jurisdicción. Qué bueno, qué es lo que lo interesante. hace... Súper bien explicado. Se ha entendido perfecto. Vale. Es verdad que luego aplicarlo es fácil o no es tan fácil. No es tan No fácil. es tan fácil. Correcto. Claro, es lo que te iba a decir, porque está sonando bonito, está sonando guay. Hay muchos requisitos Claro. en cada cosa de estas que he dicho. O sea, al final es trabajar con una empresa, no por hacerte publicidad, coño, pero me refiero, para poner todo esto en No, práctica. no, si yo al primero que resolví las necesidades es a mí mismo. Claro, coño. para poner, Yo imagínate, soy mi cliente también. empresarios que te estén escuchando, emprendedores, bueno, cualquier tipo de persona que te quiera, dice, vale, quiero hacerlo, pero se me ha hecho un mundo, esto es complicado. Bueno, pues contactar con una empresa como la vuestra. Dais ese servicio, ¿no? Sí, es el es core. lo que hacéis, es el core core de lo principal. Ahora seremos Claro. el área inmobiliaria por aquello de que detectamos que en las inversiones inmobiliarias internacionales lo que estaba fallando para que acabase de eclosionar era el vehículo. Claro. Oye, voy a invertir en Dubái o en Dominicana o en Bali, pero ¿cómo lo hago? ¿Como persona física? ¿Como empresa? ¿Cómo tributo esos rendimientos cuando los genere? ¿Tengo que tributarlos en España? ¿Tengo que tributarlos allí? Había un gap de información que también estamos cubriendo, pero el core, Claro. el core es la planificación fiscal internacional, Vale, en ese sentido. O sea que vosotros, ¿qué tipo de clientes tenéis y cómo los tratáis? ¿Que es un acompañamiento mensual? ¿Es una planificación y luego dejáis el cliente ya que lo haga y lo ejecute él solo? Eso es lo más habitual. Ese segundo escenario es el Pero más la habitual. gente necesita acompañamiento. Sí, pero a menudo ellos ya tienen su asesor, ¿Vale? que es el que les lleva de siempre. A veces, en el sector de la asesoría fiscal hay un coste de cambio muy grande. Ya. Y la gente tiene una resistencia... Son cautivos, ¿eh? Sí, es una resistencia muy fuerte a cambiar. Y desde nuestro punto de vista tampoco nos molesta esto porque no hay tanta rentabilidad, evidentemente, en el seguimiento como en la planificación. Claro. Es decir, nosotros muchas veces lo que hacemos es, durante un proceso de consultoría, que se puede alargar más, alargar menos, pero lo que se lleva es una planificación fiscal que su asesor puede ejecutar muchas veces. Entonces nosotros ejecutamos también, pero el cliente es libre de ejecutar con un plan que es seguir los pasos, que no hay margen a la interpretación y que lo puede hacer de esa manera. Además, pero luego el asesor sabrá ejecutarlo, alguno tendrá no todos, no todos. Claro. Y cuando es que no, por eso te decía que tengo un pequeño área corporate en España para estas cosas, para los asesores a los que se le quedan grandes sus propios clientes. Porque ¿cómo funciona entonces fiscal por dentro? ¿Cómo funciona tu empresa por dentro? ¿Cuál es vuestro core business? ¿Cómo ganáis dinero? Cuéntanos un poco. Durante un tiempo intenté probar otras fórmulas y he vuelto a la fórmula inicial, que es la de que no se da ningún servicio a ningún cliente que no pase primero por consultoría. Porque en la consultoría hay que dejar blanco sobre negro muchas cosas. Entonces es rara la vez que se vende una empresa en el extranjero, que se vende un cambio de residencia o que se vende una reestructuración empresarial sin haberse hecho previamente un proceso de consultoría donde no solo se ve la empresa, se ve el patrimonio de la persona a poder ser presente y futuro. En ese sentido, porque en la fiscalidad el adelantarse a los acontecimientos es lo más valioso que puedes hacer en ese sentido. Entonces después pues ya depende la ejecución. Por ejemplo, si hablamos de empresas en el extranjero, pues nosotros a la hora de planificar valoramos todas las jurisdicciones posibles, pero solo somos capaces de implantar en las que tenemos presencia. Entonces, si la solución más apta para ti implica una jurisdicción en la que tenemos presencia, te lo ejecutamos nosotros, y si no, que ya son las menos, evidentemente, porque las que más se van demandando, colonizamos un poco el país como podemos, pero ahí ya pues el cliente tendría que apoyarse en un despacho local del país donde sea, que es lo menos habitual, porque tampoco publicitamos jurisdicciones que no tenemos, entonces tampoco generamos demanda interesada en esas jurisdicciones. Si fuera el cambio de residencia, 3/4 es lo mismo. Si te vas a Dubái, si te vas a Portugal, si eres extranjero y vienes a España, si te vas a Panamá, si te vas a Dominicana, si te vas a Chipre, si te vas a Paraguay, pues ahí te vamos a implantar nosotros, siempre apoyados en un despacho local, en un partner local, que es el que te va a llevar el día a día de ese país. Claro. Es el que va a hacer de gestor y el que va a ejecutar la planificación internacional que nosotros hacemos. Vale. Porque a menudo el partner local sabe de su país, pero no entiende las dinámicas que rigen, porque la fiscalía internacional es exactamente eso. No habla de fiscalidad de otros países, habla de cómo se relaciona la fiscalidad de unos países con la de otros. Entonces nosotros somos el enlace en ese sentido. Oye, ¿y casos de éxito que hayáis tenido excepcionales que vuestros clientes hayan dicho, oye, no, me habéis cambiado la vida? Gracias, porque una anticipación y una resolución de problema, que son dos circunstancias muy distintas. Pues en anticipación,
los más agradecidos son los que han consumido contenido gratuito en redes. Total, ¿no? Es los que han descubierto cosas Claro. que no sabían que existían. Claro. El que sabía que iba a hacer una SL, pero como le daba un poco de vértigo, digo, va, pues empiezo como autónomo y después hago la SL. Y digo, vale, amigo, pues por haber hecho ese proceso, como la SL es nueva como sociedad, pero no como actividad económica, ya no tienes el 15%. Ya. Detallitos de estos que son muy... Sí, pero es una pasta al final. Muy claros. El que está creciendo una empresa y además fijándose específicamente en optimizar el EBITDA para que le salga la mayor valoración posible, y le digo, ¿qué haces que la tienes como persona física? Claro. Que vas a tributar un 30 en vez de un 1. Hostia. Y encima no puedes... Te están haciendo la due diligence, le salió una novieta a tu startup y digo, pues la meto en un holding y la vendo. Claro. A Hacienda no le vale. Claro. Aparte de que la regla dice que tienes que poseerla durante más de un año, Claro. si tú la vendes a los 14 meses, viene Hacienda y te dice, simulación fiscal, esto lo has hecho para, Claro. y has esperado para poder tributar. Por tanto, te lo regulariza al IRPF del ahorro, que va del 19 al 30, del que hablaba. Claro. Entonces, por eso digo que en fiscalidad hay un punto, sobre todo con clientes más grandes, empresas más grandes, empresarios con más patrimonio, que es prácticamente obligatoria la figura como nosotros u otros, pero es cierto que hay patrimonios y empresas y negocios más pequeños que con descubrir que existen ciertas cosas para ellos ya es game changer muchas veces en ese sentido. Bueno, sin ir más lejos, tengo muy agradecidos a los NHR portugueses. ¿Ah, sí? Porque es un régimen que se concede por 10 años, que en octubre del 23 se anunció que se eliminaba, y entre octubre del 23 y enero del 24 yo estuve en plan asustaviejas por redes, en plan, en la península ibérica, muy cerca de casa, desplazándote en coche, hay negocios que van a poder tributar menos de lo que tributarían en Andorra. Esto se acaba. Quien lo consiga hoy tiene 10 años. Quien no lo consiga hoy no lo tiene nunca más. Y eso subió como la espuma, ¿no? Y fue una locura. Recibí un poquito de hate que me llamó la atención, ¿Sí? de en plan asustaviejas, y en febrero o marzo recibí la ola de vuelta de joder, no hay ninguna manera todavía de poder conseguirlo, tal, claro. que es que no me lo tomo en serio, pero ahora me lo he replanteado y yo... Tarde, amigo. Tarde. Bueno, en marzo todavía no era tarde, pero a partir de marzo sí. Has dicho hate, ¿eh? O sea, ¿también te cae hate en redes sociales? Mucho menos del que yo esperaba, porque hablo de un tema que es delicado, que normalmente impuestos necesarios porque sanidad y carreteras, afortunadamente... No, claro que los impuestos son necesarios, coño. Sí, el tema es cuántos y cómo se recaudan. Y luego si se hace un uso responsable y eficiente de los impuestos, pero claro que son necesarios. No, o sea, no estamos... El tema es que para mí es una falsa dicotomía. Impuestos y impuestos no. ¿Cómo que impuestos y impuestos no? Esto sí que es un gradiente, coño. Claro. Esto exactamente, no es binario. Impuestos sí seguro... Vamos a ver qué porcentaje y cómo se utilizan. Sí, totalmente. Pero no te creas, muy poco hate con la parte profesional. Y además ha tenido un efecto colateral que ha sido maravilloso para mí. Claro. Y que ha mitigado todo este sufrimiento que comentaba al principio del podcast que he tenido. Claro. Y es que, por tener una comunicación tan clara y a la vez con un tema controvertido, que ataco desde un punto de vista técnico, que tampoco es tan fácil a veces de atacar desde el punto de vista moral, pero es cierto que solo llegan a mí clientes extremadamente alineados y solo llega a mí equipo extremadamente alineado. Y eso hace mi vida infinitamente más agradable. Más fácil. Es un poco como Radeco, claro. pero llegado a este punto... O sea que a nivel empresarial te ha hecho mucho crecer el tema de las redes sociales, el marketing digital de redes sociales. Ha sido el core, ha sido principalmente eso. Claro. O sea, al principio tenía mucho boca a boca. De hecho, si alguien va no a las redes sociales de Fiscal, que es mucho más grande que yo, es una marca comercial que se ha comido con mucho a la marca personal. Bueno, que no es algo tan habitual, pero de lo que yo estoy muy orgulloso en ese sentido. Claro. Pero si se fijan en mi Instagram, no hay nada compartido por mí, es solo aceptar colaboración desde 2021. Qué bueno. Porque al tercer o cuarto videíto corto que hice en 2021, ya el boca a boca exponencial, el dejar muy contento a un cliente, sobre todo cuando no estoy liado, me dedico en cuerpo y alma, el tío se queda encantado y cada cliente me conseguía más de un cliente adicional. No, 100%. Qué bueno. Oye, ¿cómo te imaginas el futuro? Estamos terminando ya. ¿Cómo te imaginas el futuro tuyo y de Fiscal? A nivel de crecimiento, desarrollo, equipo, facturación, los datos que quieras dar. No te he preguntado por facturación, pero bueno, o sea, ahora cuentas un poco el futuro y englobas y respondes lo que quieras. Venga, perfecto. A ver, queremos hacer un por 10 antes de valorar exits. Un por 10. Creemos que se puede conseguir porque trabajamos con una materia prima que es aplicable en todo el mundo, solo hay que cambiar el front. ¿Pero también un por 10 en personas? A mí me gustaría que no, o que por lo menos que no sea cosa son mía. Muchas, ¿eh? A ver, la IA está avanzando tan rápido y estamos muy encima de eso a nivel de optimizar procesos y lo que puede hacer una máquina que no lo haga una persona, que no que es más predecible y no falla en ese sentido. Claro. Pero un poco el aim, el objetivo es que como trabajamos con una materia prima
que es global. Lo que cambia es el front. El lado comercial y el lado de delivery en italiano, en portugués, en inglés, en francés, en ruso, en lo que sea, porque solo se trata de trasladar lo que ya hacemos con clientes españoles, porque son españoles, pero la residencia no determina en nada la planificación fiscal, la ciudadanía. Lo que importa es la residencia, dónde está la sede empresarial, las cuentas bancarias, las operaciones internacionales. Entonces, realmente a mí me da lo mismo asesorar a un español que asesorar a un americano que a un brasileño. Entonces, creemos que con el blueprint hecho vamos a poder escalar en ese sentido. Bueno. Pero, mira, voy a decir, en pos de la honestidad con la que empecé el podcast, y a mí me gusta mucho esa desnudez, ¿no? Porque cuando yo... Sí, o sea, da una imagen más realista de en qué consiste todo esto. Hay una parte de fiscal que no me ha encantado, que he aceptado, pero que no me ha encantado de la evolución. Y es que esas subidas de pricing que nos han llevado a un target mucho más elevado y que es muy satisfactorio tanto como empresario como técnico. Asesorar, te exigen mucha más creatividad, te exigen más estudio, te exigen más tal. El problema es que hemos dejado a un montón de gente que está muy alineada ideológicamente con nosotros y que cree mucho en nosotros, que ya no se puede permitir nuestros precios. Claro. Entonces, eso es una de las pequeñas partes que me rompió el corazón, y la otra es que yo tenía mi pequeño equipo de antisistemas. Y cuando la empresa crece tanto y tan rápido, necesitas muchos sistemas, aunque sean sistemas internos. Entonces eso te obliga a corporativizarte, que yo critico mucho a veces a las grandes corporaciones por cómo funcionan y los llamo los entes sin alma, que dices, ¿para quién trabajas tú? No, para mi jefe. Ya, pero ¿tu jefe para quién? Para el director, para el CEO. ¿Y el CEO para quién? Para la junta de accionistas. ¿Y eso quién es? ¿Eso es Vanguard, BlackRock? ¿Quién es? ¿A quién le duele el dinero? ¿Quién está apretando para que haya más profit? Entonces, tenemos un poquito de eso, que yo me esfuerzo mucho en mantener en la cultura, ese espíritu combativo, porque fiscal empezó siendo mi ikigai, ¿no? De decir no solo lo que se me da bien, lo que está bien pagado y lo que me gusta, sino lo que el mundo necesita. Porque la batalla cultural está muy bien, pero fiscal le toca los cojones al presupuesto del Estado, que es lo que a mí me gusta. Les toco donde duele, aunque a nivel cuantitativo sea pequeño el impacto, a nivel moral es como, oye, nos estamos llevando, pues se iban a ir de todas maneras, yo soy el vehículo, nos estamos llevando mucho talento fuera y mucha tributación fuera. Entonces, por favor, cambiad todo esto, que ningún maldito español se va fuera porque quiere. Que esa es la gran cuestión. Y todos se van con vistas a volver, porque no saben cuándo les va a durar la ola que están surfeando. Y necesitan quedarse con más de lo que están generando. Entonces, fiscal se está convirtiendo en un, no voy a decir en un monstruo, pero aspira a convertirse en un monstruo que mire cara a cara a los despachos tradicionales y de alguna manera fuerce a modificar un poco cómo se ha venido asesorando hasta ahora, donde se trataba mucho al cliente como un bebé, en el sentido de, ¿quiero hacer esto? No, esto no puedes. Y digo, no puedo, ¿por qué? No, porque te lo puede levantar Hacienda. Y yo, vale, me lo levanta Hacienda, pero ¿qué dice la norma? ¿O qué dice un juzgado? Oye, yo a lo mejor me quiero exponer a cierto riesgo. Entonces, fiscal lo que hace es tratar al cliente como un adulto y... si tú quieres hacer algo, yo no soy tu padre, yo no te voy a prohibir que hagas nada, te voy a ilustrar los riesgos que en realidad estás asumiendo y que me parece un tipo de asesoramiento mucho más maduro en ese sentido. Sí, lo de no tratar al cliente como un bebé me ha encantado. Oye, de verdad, me ha gustado muchísimo, creo que la gente va a estar flipando, creo que ha sido súper útil. Y no sé si tienes algún mensaje más de despedida que quieras dar, pero de verdad que ha sido espectacular. Yo creo que la gente ha sido práctico. Hemos conseguido el objetivo de que sea el podcast más rentable que hemos hecho hasta la fecha. Y bueno, más rentable va a ser que no tengan que pagar nuestras fees por responder las preguntas de los comentarios. Que no sé en qué formato quieres para que... No, esto es YouTube. En los comentarios de YouTube lo que vamos a hacer es poner un link abajo vuestro de Fiscal. Entonces, la gente que quiera contactar con vosotros, que se meta en el link de Fiscal, hable con vosotros tranquilamente, pero los comentarios yo se lo quiero dar gratis, me refiero. O sea, la consultoría no, evidentemente. Quien quiera profundizar nos puede contratar, pero ya que fue el claim inicial del podcast, ¿cómo quieres que respondamos a esos comentarios? ¿Cómo quiero, no? Comentarios de YouTube, vía comentarios de YouTube. Que les respondo en el comentario. YouTube. En el propio YouTube, así el algoritmo también viraliza. Prometo dedicar las horas que sean necesarias para dejar limpio. Eso es. Durante, la primera semana ponemos, porque eso es, claro, la si no tengo que estar pendiente. Venga, pues comentáis en la primera semana de publicación. Eso es. Así que escribid rápido porque va a estar ahí atento la primera semana. Oye, 1.000 millones de gracias. Jaime, 1000 gracias. Alex, tío, ha sido un absoluto espectáculo. Técnicamente eres brillante, macho, y se aprende un huevo contigo. O sea que de verdad, 1000 gracias porque...
arrojas luz, ¿sabes? Es que es como un sitio muy oscuro, que hay muchas dudas, muchos miedos y tal, y arrojas normalidad y luz. O sea que de verdad, mil gracias. Muchas gracias, Jaime.